Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición, qué gusto es estar con ustedes esta mañana otra vez, reunidos para poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio que ustedes nos den la oportunidad de abrir las puertas de sus hogares, las puertas virtuales en este caso, pero también entendamos que el Señor está con nosotros, que Él es real y está físicamente, literalmente en su hogar y también conmigo, y a través de Él estamos unidos y somos uno solo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a poner en las manos del Señor la palabra de Dios que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas este día. Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo por la vida de tus hijos e hijas, Señor, por la vida de mis hermanos que están allá en sus hogares. Enviamos palabra de bendición, Señor, gracias porque ellos han recibido con fidelidad, Señor, este tiempo en el que las cosas son diferentes a las que estábamos acostumbrados, en que estamos utilizando la tecnología que a veces nos preocupaba o nos incomodaba y ahora se ha convertido en el canal de predicación del Evangelio. Gracias, Señor. Yo te pido que permitas que los medios funcionen con claridad, que no haya estorbo, que no haya interrupciones, para que tu palabra sea expuesta conforme a tu voluntad. Pero sobre todo te pido que nuestros corazones se expongan a la palabra de acuerdo con tu voluntad perfecta, Señor, y que de esa manera podamos recibir de ti lo que tú tienes para nuestras vidas. Tómame en tus manos y úsame, Señor, te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estoy haciendo los acomodos de la cámara, pero es conveniente para que tengamos la mayor comodidad posible. Vamos a la palabra de Dios, amados. Libro de Josué. Josué capítulo 6. Para la Iglesia del Señor en Mérida, tiene poco tiempo que leímos este pasaje todos juntos en nuestra lectura anual, así que seguramente lo recuerda, pero vamos a volverlo a leer para tener un recuerdo claro y bien fresquecito de este acontecimiento, porque vamos a hablar de algunos detalles que son muy importantes. Dice así la palabra de Dios: por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada, nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué: date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey, con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez cada día durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El 7º día, tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo: pasen adelante y rodeen la ciudad, y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas y la retaguardia iba tras el arca. Josué habló entonces con el pueblo y le ordenó: que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente, Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el 2º día, le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. Y el 7º día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Este fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad, y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab, la ramera, y los que estén en su casa,
porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Y todo lo que sea de plata y oro, y los utensilios de bronce y de hierro, se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza, y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Amados hermanos, este relato es objeto de una pregunta que se está haciendo en internet, en una especie de jueguito ahí donde alguien con muy buena intención está haciendo preguntas bíblicas, y las respuestas que dan a esas preguntas bíblicas son puntuaciones, entonces puedes ganar o perder determinado nivel. Está interesante porque en realidad está bien hecho. En general, el varón que está haciendo esto sabe de la Biblia y tiene respuestas correctas en general. Una de las preguntas que están en ese juego y que me llamó mucho la atención es la pregunta de ¿cuántas vueltas dio el pueblo de Israel alrededor de Jericó para que las murallas fueran derribadas? A ver, contésteme usted. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel? Ya sé lo que está usted pensando, porque lo ha oído infinidad de veces. Lo ha escuchado desde que era chiquito, si es que nació usted en el Evangelio. Que el pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor de la muralla de Jericó y los muros cayeron. Pero le voy a decir que eso es absolutamente falso. No fueron 7 vueltas. Hermano, ¿cuántas vueltas dieron? El primer día dieron una. El segundo día, una más. El tercer día otra. El cuarto día una más. El quinto día dieron otra vuelta. El sexto día, una vuelta más. Y el último día dieron 7 vueltas. En total son 13 vueltas, no 7 vueltas. Y eso nos lleva a abordar el tema que nos ocupa esta mañana en el nombre del Señor. Los seres humanos, en general, tenemos la tendencia a esperar de la vida resultados buenos, a esperar de la vida cosas que lleguen y que nos den bendición, que nos hagan sentir bien, que nos permitan tener la satisfacción de una u otra necesidad, de uno u otro aspecto de nuestra vida que nos parece importante. Y el problema es que muchas veces nosotros tenemos la mirada puesta de tal forma en la meta que descuidamos el proceso para llegar a esa meta. ¿A qué me refiero con esto? En el ejemplo que nos ocupa, nosotros nos encontramos con una instrucción específica de parte de Dios para poder derribar y para poder vencer a la ciudad de Jericó. Una ciudad que ya usted lo leyó hace poquito conmigo, había hecho cosas abominables delante de los ojos de Dios. No era cosa pequeña el pecado de Jericó. Por eso el Señor lo entregó en manos del pueblo de Israel, y nada de lo que había en el pueblo y nadie de lo que había en el pueblo podía ser salvado, porque era una maldición. Bueno, esto es claro, y también es claro que en nuestra mente, en nuestros recuerdos bíblicos, que el pueblo dio 7 vueltas alrededor de la muralla y luego levantó la voz, y al levantar la voz, en un alarido, en un grito, las murallas fueron derribadas. Y por cierto, esto como nota cultural, déjenme decirles que hace unos 15 o 20 años más o menos, encontraron restos arqueológicos de una antigua ciudad en la región donde suponemos que podría haber estado Jericó, e increíblemente las murallas de las ruinas de esta ciudad daban señales claras de que habían sido derribadas hacia adentro. Físicamente, yo le reto a usted a que agarre, por ejemplo, un rollito de papel, de esos, el rollo de cartón que está dentro del papel sanitario,
recórtelo porque también está muy alto, pero recórtelo así a una altura chiquita, como de 1 pulgada, de 2,5, 3 centímetros. Y trate de aplastarlo hacia adentro, de cerrarlo. Le va a resultar sumamente difícil. Y eso que es cartón, imagínese si fuera de piedra. Sin embargo, si usted lo jala hacia afuera, se va a romper con facilidad. Derribar las murallas de Jericó con bombas, con armas modernas, murallas que miden 2 o 3 metros de espesor, y hacerlas caer hacia afuera habría sido dificilísimo. Hacerlas caer hacia adentro, cuando las rocas, las piedras que formaban la muralla se sostenían unas a las otras, era virtualmente imposible. Este descubrimiento arqueológico mostró una ciudad cuyas murallas se habían derribado hacia adentro, y los arqueólogos serios consideran que estas son las murallas de Jericó. Pero bueno, después de este paréntesis que es tan interesante, quiero volver al tema, y esto es algo que quiero que usted considere. Nosotros los seres humanos, cuando evaluamos la viabilidad o la conveniencia de un proyecto cualquiera, puede ser material, puede ser económico, puede ser familiar, puede ser espiritual, normalmente nos enfocamos en el resultado final que queremos obtener. Y está bien, es bueno, porque obviamente necesitamos tener una visión, necesitamos tener la perspectiva del propósito que Dios tiene para esa obra de nuestra vida, de nuestra familia o de nuestro negocio, y establecer la meta a la que queremos nosotros llegar. Pero el problema radica principalmente, en el caso de nosotros como seres humanos, en que muchas veces desestimamos el proceso que nos lleva a cumplir esa meta. Desestimamos el tiempo que debe ser invertido en la realización de esa meta. Y a veces, en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos conciencia clara de lo que tenemos que hacer para llegar a la meta mencionada, nos desanimamos. Mira, un ejemplo típico de esto es el ahorro. Si usted quiere, por ejemplo, una televisión, quiere una pantalla de 60 pulgadas porque usted quiere ver las alabanzas y las predicaciones de este tiempo de COVID con una pantallota en donde se oye y se vea bien bonito. Lo demás es lo de menos, ¿verdad? Eso era lo importante. Si usted quiere ver esto, que tener una pantalla así, y su ingreso es un ingreso normal, es decir, usted no es de las personas que cada semana ganan lo que cuesta una pantalla de esas, sino que tiene un ingreso normal, usted puede querer, usted puede desear el comprar la pantalla, y entonces se pone a pensar, bueno, pues tengo que ahorrar probablemente, no sé qué le gusta, 1,000 pesos cada mes durante 6 meses, y en el 7º mes pongo la diferencia y entonces compro mi pantalla. Pero no, en el momento en el que nosotros vemos eso y vemos la distancia que hay que recorrer y el esfuerzo que tenemos que realizar para llegar a esa meta de una forma ordenada, de una forma sensata, y me refiero a sensato, a no endeudarse, no quedarse sin comer, no tener problemas críticos por estar haciendo esa adquisición, entonces a veces nos desanimamos y pasan los años y seguimos con nuestra televisión esa gorda, gigante, que pesa casi 100 kilos, ¿verdad? Y preferimos ir y comprar un convertidor que cuesta 100 pesos porque es más fácil, porque es algo inmediato, es una respuesta a corto plazo. En el juego que le mencioné, algunas personas, la mayoría de ellas, contestaron que el número de vueltas que tenían que darse alrededor de la muralla de Jericó para haberla derribado era 7. Y no solamente lo afirmaron, sino que se enojaron y dijeron hasta cosas feas del realizador del juego y de las otras personas que contestaron que la respuesta correcta eran 13 vueltas. Porque el solo hecho de pensar en el proceso, de pensar en el objetivo que Dios estuvo planteando para poder hacer o poder realizar esta hazaña, este milagro de tirar las murallas de Jericó, implicaba el tener que aceptar que las cosas de Dios, las bendiciones de Dios, las cosas que Dios hace para nosotros no son necesariamente instantáneas, sino que tienen un proceso.
Un proceso que en el caso del pueblo de Israel duró días, y fueron días tremendos, porque yo quiero que usted se imagine una masa de cientos de miles de personas rodeando la ciudad en absoluto silencio, con el sonido de los shofares tronando en el aire durante no sé cuánto tiempo se lleve, probablemente muchos minutos o tal vez horas, dar la vuelta completa a la muralla de una ciudad y regresar y volverse a estar sentaditos, calladitos, pacientes, esperando al día siguiente a volver a hacer lo mismo, una vez y otra y otra y otra y otra y otra vez más. Y después, por si eso fuera poco, el último día había que dar no una, sino 7 vueltas. Y dar las 7 vueltas, que es el esfuerzo mayor, para entonces sí ver el resultado de la promesa de Dios. Por eso esas personas que no solamente se quejaron por ignorancia, porque una vez aclarado el punto y una vez dada la explicación de por qué debíamos contar 13 y no 7 vueltas, se indignaron, insultaron, algunos incluso llegaron al grado de tachar de ignorante, de tonto y no sé qué tantas cosas al joven que hizo este juego, poniendo como respuesta correcta 13 vueltas. Y a veces, amados, nosotros actuamos de esa manera. A veces nosotros, cuando nos encontramos con que los procesos de Dios implican tiempo, implican paciencia, implican esfuerzo y dedicación con continuidad, nos convertimos en ¿cómo le podría yo decir? Se lo voy a decir como es. Nos convertimos en unos cristianos mediocres, que alcanzamos pocas veces nuestras metas, alcanzamos pocas veces los objetivos que Dios tiene para nuestras vidas, nos desanimamos continuamente, cambiamos continuamente la visión que se supone que Dios nos dio y establecemos metas y hacemos o empezamos a hacer algo, pero como no vemos resultados inmediatos, hacemos otra cosa u otra, y no me refiero solamente a las cuestiones espirituales, sino también a la vida cotidiana, a la vida diaria en el hogar, a la vida diaria en el trabajo, la vida diaria en la escuela, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales. No estamos dispuestos a pagar el precio de la paciencia, de la constancia, de la perseverancia que es necesaria para que los resultados que Dios quiere para nuestras vidas sean cumplidos. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y antes de encomendar su espíritu al Padre Celestial, Él pronunció las palabras: consumado es. Esto quiere decir que había una serie de cosas que tenían que ser realizadas antes de la consumación del plan por el cual Él vino a esta tierra. Y el Señor atravesó toda una serie de circunstancias, de problemáticas, de dolores, de sufrimientos. Una serie de pasos que fueron cumpliendo específica, metódica, sistemáticamente el plan de Dios. Hoy en día, en este tiempo complicado que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia mundial que estamos viviendo, yo quiero que usted note que hasta hoy no había mencionado en el púlpito abiertamente este tema, y era porque el Señor así me lo había indicado, pero hoy es tiempo de mencionarlo. En este tiempo de pandemia por el coronavirus, nosotros estamos, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la Iglesia de Cristo en su conjunto. Nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos pretendiendo acelerar el cumplimiento de las cosas que están en la palabra de Dios. Los cristianos informados, los cristianos que han leído su Biblia y que conocen las profecías de Daniel, las profecías de Juan en el Apocalipsis y que las han escudriñado, están bien emocionados diciendo: es que ya viene el Señor, es que ya se está cumpliendo la palabra. Mire, sí se está cumpliendo, y esto es parte de lo que está profetizado. Está profetizado en el Evangelio de Mateo, y el Señor Jesús dijo que vendrían guerras, hambres, pestes, destrucciones, pero lo dijo claramente mi Señor: aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Quiero hablarle del juicio de Dios, para que podamos entender esto de los procesos. El juicio de Dios está profetizado
en el libro de Apocalipsis, y dice con toda claridad la Biblia que en el día del juicio, el día grande y terrible de Jehová, van a derramarse las copas de la ira de Dios sobre una humanidad perdida, cuya existencia, como en el sistema actual de cosas, ha llegado a su fin para poder pasar a un estado permanente, ya sea de gloria o de condenación. Ese juicio es un juicio terrible en el cual van a suceder cosas tremendas. Quiero hablarle de una de las cosas que van a suceder durante ese juicio. Una de las cosas que van a suceder es que va a haber una mortandad tal que la tercera parte de la humanidad va a morir. Esa es una de las señales. Estoy hablándole de la enfermedad porque quiero referirme específicamente a los acontecimientos que estamos viviendo ahora. Yo quiero decirle que en el peor de los casos, en el caso de que ningún país hubiera tratado de contener la epidemia, de que no hubiera medidas sanitarias como las que tenemos ahora de guardar distancias, la razón por la cual yo le estoy hablando a través de este medio y no personalmente en este momento, podría haber tal vez en el peor de los casos una mortandad del 4 al 6% de la humanidad, porque ese es el índice de letalidad de esta enfermedad. O sea, 4 o 5 de cada 100 personas que se infectan pueden perder la vida. Eso no es la tercera parte de la humanidad. Así que yo quiero afirmarle categóricamente que el SARS-CoV-2 no es el juicio de Dios sobre la humanidad. Porque Dios no va a hacer mini apocalipsis versión de prueba antes del apocalipsis de verdad. No es así. El juicio de Dios ya está profetizado para un tiempo, ya está profetizado para una circunstancia específica y un momento específico en la historia de la humanidad. Esto que está sucediendo es simplemente una enfermedad causada por nuestro pecado. Y no me estoy refiriendo a que alguien pecó para que el COVID existiera, sino que por el pecado a la humanidad entró la enfermedad y la muerte. Y esta es una enfermedad más de aquellas que son consecuencia natural de la naturaleza caída del ser humano, que se volvió vulnerable a las cosas que causan la muerte. Pero nada más, no es un tiempo de angustia, no es un tiempo en el que debamos estar desesperados, sino por el contrario, es un tiempo en el que tenemos que meditar, que pensar, que establecer en nosotros una restauración o autorrestauración, debido a que, si no por amor, por fuerza, Dios nos está dando tiempo para ello. Y entonces sí, vamos a lo que estábamos hablando con respecto a nuestra ansia de inmediatez. ¿Cuál es el proceso debido a la restauración de un ser humano? Bueno, lo primero es su arrepentimiento de pecado, seguido de la aceptación de Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En ese momento se llevan a cabo una serie de procedimientos de parte de la divinidad, en los cuales nosotros no intervenimos de otra forma que aceptándolo, por medio de los cuales nosotros somos restaurados, nacemos de nuevo, somos declarados legalmente justos, somos adoptados por Dios, somos comprados y somos puestos del lado de los santos. Ya en la escuela dominical hablamos un poquito acerca de este tema, pero posteriormente viene un proceso que, amado hermano, amada hermana, dura toda la vida, que es el proceso a través del cual Dios va transformando nuestros corazones, va transformando nuestras almas para poder acercarnos cada vez más a Dios, hasta el momento de estar preparados para encontrarnos cara a cara con nuestro Creador. Y sí, efectivamente, yo quiero decírselo con claridad para que usted lo entienda, la circunstancia que nos acerca a Dios es nuestra propia vida y está destinada esa vida a prepararnos para el momento en el que ya sea que muramos en esta carne o que el Señor venga por nosotros. Porque lo que ocurre en esta vida es transitorio, lo que ocurre en esta vida es vanidad, y hay grandes obras, grandes milagros, maravillas, señales y cosas que podemos hacer en esta tierra, pero son transitorias, son temporales. Nuestro objetivo, nuestra meta, la visión de nuestras vidas debe estar puesta en el día en que estemos cara a cara con nuestro Señor. Y en muchas ocasiones perdemos de vista esto, porque es algo que no está ocurriendo de inmediato.
Yo me remonto a mi adolescencia, durante la cual hubo un avivamiento, sí, un avivamiento hermoso, un avivamiento en el que todos predicábamos con emoción y con fuerza y con seguridad y certeza tremenda de parte de Dios que Cristo viene. Lo hacíamos en los camiones, los que estábamos en la Ciudad de México, en el metro, predicábamos en las calles, en las plazas, a cuanta persona nos encontrábamos. Cristo viene por su iglesia, arrepiéntete de tus pecados. El avivamiento se apagó y durante casi 30 años la predicación intensa de la segunda venida de Cristo se fue apagando, fue disminuyendo y se fue además contaminando, no necesariamente de cosas malas, pero sí de cosas triviales, tales como la bendición de la prosperidad, la bendición de ser siervos de Dios, la bendición de una alabanza y una adoración que a nosotros nos hagan sentir mejor, y así sucesivamente. La iglesia se convirtió en un lugar destinado a que nos sintiéramos cómodos, a que nos sintiéramos bien, a que nos sintiéramos bendecidos, en lugar de encontrar en la iglesia la puerta a la presencia eterna de Dios en su segunda venida o en el tiempo de nuestra partida física de este mundo. Lo dejamos de lado. No queremos pensar en la muerte, no queremos pensar en el tiempo del encuentro cara a cara con nuestro Señor. Y fíjese cómo las circunstancias que Dios ha permitido no ha causado que nadie le diga a usted que el Señor nos mandó una plaga. No es así, no estamos en tiempo de juicio. Esta plaga es parte de lo que nosotros provocamos. Dios permitió esta plaga y la está usando, hábil ingeniero nuestro Señor, para confrontarnos con nuestra propia vida y con nuestra propia muerte. Usted y yo, todos los que estamos oyendo esta transmisión, en cualquier parte del mundo, estamos en riesgo de muerte. Un poquito mayor de lo que estábamos ayer. No crea que mucho, ni se espante, ni se angustie. En realidad, más bien que el riesgo, lo que tenemos es conciencia de la posibilidad de morir. Y esa conciencia de la posibilidad de partir de este mundo nos lleva a reconsiderar una serie de elementos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra acción, con las cosas que hacemos, que decimos, con las cosas que hacemos para la obra de Dios y también con las cosas que no hacemos, que hemos dejado de hacer, con el acercamiento a nuestras familias, con la reconciliación con aquellos que han sido parte de nuestra existencia en bendición y que por uno u otro motivo han provocado división o se ha provocado una división en nuestras relaciones. Todo esto nos lleva al tema central de esta palabra. Hoy queremos que las cosas cambien rápidamente. Algunos anhelan que se acabe este encierro, anhelan que termine el COVID. Otros están aterrados por la posibilidad de morir con esta enfermedad y ya quieren que termine porque no quieren morir. Otros más están muy espantados por la situación económica que está provocando esta cuarentena necesaria y tienen la desesperante prisa porque podamos volver a producir. Y así sucesivamente va usted a encontrar 1000 razones por las cuales nosotros quisiéramos acelerar un proceso que en realidad, amado, amada, está siendo de bendición para muchos. Yo sé que para muchos no lo está haciendo. En el mundo hay muchas personas que están manifestando la peor parte de sí. Sabemos de hogares en donde la violencia intrafamiliar, el abuso, se han multiplicado por causa del encierro. También sabemos de personas que han tomado actitudes terribles, actitudes bajas, miserables, por causa de esta enfermedad. Y eso es algo que estaba escrito, que la maldad se iba a multiplicar en los últimos tiempos. Pero también sabemos con toda certeza, amados, amadas, que el pueblo de Dios y muchas personas que habían recibido palabra de Dios y que habían recibido mensaje de Dios a lo largo de su vida, hoy están recapacitando porque se están enfrentando a una circunstancia que no esperaban y que además está poniendo en perspectiva los tiempos que muchas veces nosotros menospreciamos diciendo: hay un día
me voy a consagrar, un día me voy a arrepentir, algún día voy a esforzarme, ahora sí, en servir a Dios. En una de esas voy a comenzar a diezmar, en un momento de mi vida voy a ver qué es lo que Dios quiere. Y ahora que nos enfrentamos a esta situación, muchas personas que a veces encontraban pretextos pueriles para no asistir a sus congregaciones, están anhelantes y dicen, es que ¿cómo es posible que no haya servicios? Eso es verdad. Aunque usted lo lea en memes y parezca broma, así sucede, así le está sucediendo a mucha gente. Pero esto es porque nosotros esperamos que las cosas sucedan aquí y ahorita. Pero ¿sabe qué? Hay un grupo de personas, hay un grupo de cristianos, un grupo de seres humanos importante, aunque lamentablemente no tan grande como quisiéramos, que en este momento están tranquilos, tienen paz y están esperando en el Señor el resultado, el mejor resultado de todo lo que está sucediendo. Son personas que cuando recibieron de parte de Dios el mensaje, ahorraron. Cuando recibieron de parte de Dios el mensaje, mantén la comunión en tu casa y mantén un altar familiar encendido en tu hogar, lo hicieron. Cuando recibieron la palabra, prepárate, porque va a haber un tiempo en el que tú vas a tener que servir a Dios, se prepararon. Y así sucesivamente. Esas personas hoy, como la hormiga en el invierno, tienen provisiones para sus familias, tienen palabra que compartir en su casa, tienen la tranquilidad de saber que el estar encerrados, todos o algunos en la casa, no va a causar problemas porque se ha edificado su familia en corazones capaces de esperar los tiempos de Dios, capaces de atravesar los procesos de Dios, capaces de dar todas las vueltas que sean necesario alrededor de las fortalezas que el enemigo había puesto alrededor de sus corazones para derribarlas en el tiempo de Dios. Y ese tiempo es un tiempo que hoy se está convirtiendo en el aquí y el ahorita de los cristianos. Y muchos no estaban preparados porque no han caminado en los procesos que Dios les ha pedido. Hay muchos que hoy deberían estar aquí transmitiendo, aquí compartiendo la palabra. No me refiero aquí físicamente, a lo mejor desde sus casas con sus propios equipos, y que no lo están haciendo porque en el tiempo de su llamamiento dijeron luego, después, ahorita no es necesario. Y eso ha hecho que se dificulte un poquito la labor de los que estamos dando palabra de Dios, porque muchos estamos relativamente solos en este esfuerzo. Hoy es tiempo de que meditemos y de que comprendamos que necesitamos entender los tiempos de Dios para las cosas. Necesitamos aceptar los tiempos de Dios para todas las circunstancias que nos rodean. Tenemos que ser capaces de darle a cada proceso que Dios pone en nuestras vidas el tiempo necesario y la visión correcta para poder realizar todas las tareas que se nos han encomendado para llegar al objetivo. Hacer a un lado esos revelacionismos y esas apariciones extrañas de visiones que de pronto nos dicen que de la noche a la mañana ahora nosotros tenemos una posición o tenemos una función que antes no teníamos. Todo eso no sucede de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso, amada hermana. Y hoy Dios te está dando tiempo para cumplir esos procesos. Dices, no sé qué hacer en este encierro. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué cosas son las que no he hecho? Un siervo de Dios, un amado pastor que yo aprecio profundamente, que yo amo profundamente, hace unos años que tuvimos un encuentro glorioso con un profeta de Dios que nos dio palabra. Fue brincado en el proceso de irnos dando el mensaje a cada uno de los que estábamos ahí reunidos. Al final él se extrañó y se acercó al profeta y le dijo, oye brother, ¿por qué me brincaste? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿No hay palabra para mí? El profeta se quedó callado, lo volteó a ver y le dijo, pastor, ¿ya terminaste todo lo que Dios te encargó que hicieras?
El pastor se quedó callado por unos instantes y le dijo: no. Entonces, ¿qué más quieres que Dios te diga? Primero haz lo que ya te encargaron. El rey Salomón habló con Dios y pactó con Dios que iba a construir el templo, y también le dijo al Señor: y déjame también construir mi casa. Y el Señor le dijo: sí, te doy permiso, construye mi templo y construye tu casa. Y entonces Salomón se puso a la labor, se puso a trabajar, y junto con Hiram de Tiro construyeron el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén en 7 años. Y luego, durante 13 años más, construyeron el palacio. Debemos entender que el templo era más fácil de construir, porque el templo se construyó con los recursos de todo el pueblo, pero la casa, el palacio, se construyó solamente con el dinero de Salomón, que no es que no tuviera, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el erario público que la riqueza, por muy grande que sea, de una sola persona. Entonces se llevó 20 años en total. Y ¿sabe qué? En esos 20 años, Salomón no volvió a conversar con Dios, porque no tenía nada más que hablar con Dios, porque Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer. Y hasta que terminó todas las cosas que le habían sido encomendadas, entonces Dios volvió a hablar con él y siguieron adelante. Este tiempo que Dios le está a usted dando, este tiempo de pausa, de reflexión, es un tiempo en el que usted debe preguntarse: hay procesos a lo mejor que no he querido hacer, que he sido negligente, perezoso, malentendido, y que Dios me pidió y que yo debería realizar. No me refiero solamente a lo espiritual, me refiero a su casa, a sus hijos, a sus padres, a su esposo, a su esposa, me refiero a su trabajo, a su negocio, me refiero a cada una de las cosas que Dios ha puesto en su mano. Y que la inercia del día con día muchas veces no nos permite llevar a cabo esas reparaciones que están pendientes en su casa, esas cosas que no ha hecho porque tiene algo urgente que hacer hoy y mañana y pasado mañana, y hoy de pronto le quitaron todas esas labores cotidianas o las disminuyeron, y tiene usted tiempo. Es hora de que las retome, es hora de que se dé cuenta de que si la muralla no ha caído, es porque usted, cuando se acuerda y tiene tiempo, se avienta las 7 vueltas del último día y no pasa nada, y hasta lo ha desanimado. Pero eso es porque no ha tomado el tiempo para dar primero las 6 vueltas día tras día, una cada día, para que el proceso esté completo. Medite por un momento conmigo, cierra sus ojos ahí, en su hogar, y medite qué es lo que está pendiente por hacer en mi vida. ¿Qué es lo que está pendiente por realizarse? ¿Qué cosas he dejado de lado porque son largas, porque son tediosas, porque son aburridas? ¿Qué cosas he abandonado en el camino porque demandan un esfuerzo, paciencia y tiempo que yo no estoy dispuesto o no estaba dispuesto a invertir porque tenía otras cosas que hacer? Dios te da el tiempo, Dios te da la fuerza, y Dios está convirtiendo este tiempo de lucha en un tiempo de bendición. Toma la bendición, abraza la bendición, establece en este momento metas y objetivos, pero mira el camino, mira el proceso y atente a los procesos de Dios. Abraza el proceso de Dios y dile al Señor: Señor, yo te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, porque tú, Señor, cumpliste todos los procesos que eran necesarios para salvarme. Ahora yo quiero hacer lo que sea necesario para cumplir tu voluntad, para poder establecer bendición sobre mi casa, para poder establecer bendición sobre mi iglesia, sobre mi trabajo, sobre mis negocios, sobre mi familia, para que yo pueda ver el resultado de tus promesas, Señor. Padre, perdóname si en un momento dado te he tenido por infiel, cuando el infiel he sido yo, que no he estado a la altura del reto que tú impusiste en mi vida. No he sido paciente, no he sido diligente, no he sido ahorrador, no he sido mesurado y no he tomado el tiempo necesario para cumplir los objetivos en Dios en mi vida. Perdóname, Señor, y ayúdame a que este tiempo de reflexión, a que este tiempo de crecimiento, a que este tiempo de encierro aparente, Señor, se conviertan en el retiro que yo necesitaba y que no me había decidido a tomar. Un retiro delante de ti, Señor. Un retiro de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, de cumplimiento de objetivos, de reparación de mi hogar, de reparación de mi familia, de reparación de mi casa física, de reparación de las cosas que se rompieron y que he andado circulando con las cosas rotas.
porque según yo no tenía tiempo para arreglarlas. Señor, que salgamos de este proceso renovados, restaurados, preparados, Señor, para que nuestra vida ya no sea igual, para que nuestra vida sea ejemplar y que la gente diga, estos sí aprovecharon el tiempo que Dios les dio, y en el día del Señor, las personas que nos miren sean salvas por nuestro testimonio. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que bendigas cada hogar, cada familia, Señor, que alejes el fantasma del temor, Padre Santo, que entendamos, Dios, que tú nos guardas de toda enfermedad conforme a tu propósito, pero si en tu propósito está que alguien enferme, Padre, no tenemos temor, porque vamos a casa. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús y te pido, Señor, que tú suplas toda necesidad material en los hogares, para que, Señor, haya paz, que nos permita ser generosos, Señor, y extender nuestras manos unos a los otros, para que no falte el pan en ninguno de los hogares del pueblo de Dios, y aún en de las personas, Señor, que conocemos, aunque no te conozcan a ti, pero que nos conocen a nosotros y a través de nosotros pueden conocer a Cristo. Padre, te doy gracias y pongo en tus manos este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté en su casa y en su familia.